En las brumosas eras de la antigua Grecia, cuando los dioses olímpicos gobernaban desde el monte Olimpo y los héroes caminaban entre los mortales, se erguía la isla de Creta, una tierra bañada por el sol y bendecida por la fertilidad. Su rey, Asterión, era un monarca justo y próspero. Su esposa, Europa, una princesa de belleza sin igual, quien de joven había sido raptada y abandonada por Zeus, el poderoso rey de los dioses olímpicos, quien se había transformado en un toro blanco para conquistarla. De esa unión nacieron Minos, Radamanto y Sarpedón, tres príncipes destinados a la grandeza y criados por el rey Asterión como suyos. A la muerte de Asterión, estalló una feroz disputa entre los hermanos por el trono. Inicialmente, los tres hermanos estaban destinados a heredar el trono de Creta, pero esto representaba simplemente un título. Ante la falta de una solución clara, como dividir el trono o luchar por él, Minos ideó un plan sorprendente, hizo un pacto con Poseidón. Propuso que si el dios del mar hacía surgir del mar un animal impresionante y lo sacrificaba en su honor frente a todos, demostrando así la importancia de Poseidón para ellos y para él mismo, entonces ganarían seguidores y Minos obtendría el trono de Creta, dejando a un lado a sus hermanos. Esta petición divina llegó a oídos de Poseidón, quien accedió. Al día siguiente, desde las profundidades del mar de Creta emergió un toro blanco magnífico, provocando un gran revuelo en la isla. Naturalmente, la gente decidió que Minos sería el nuevo rey de Creta debido a esta señal divina y su alianza con Poseidón. Sin embargo, surgió un dilema: el toro era tan impresionante y hermoso que Minos sintió compasión y no pudo sacrificarlo en honor a Poseidón. En su lugar, Minos y su esposa Pasífae, una de las hijas del titán Helios, decidieron sacrificar a otro toro menos notable. Poseidón, lejos de ser ingenuo, percibió el engaño y se enfureció. Como represalia, no solo hizo que el toro se volviera salvaje, sembrando el caos en toda Creta, sino que además influyó para que Pasífae se enamorara de la majestuosa bestia. Una mañana, Pasífae avistó al toro y experimentó una atracción inicial, un deseo que al principio era bastante común, tal vez solo de acercarse un poco. Sin embargo, conforme pasaban los días y ella observaba al toro haciendo destrozos por Creta, ese deseo aumentaba de manera significativa, llegando a niveles sorprendentes. Pasífae, conociendo de las habilidades de un arquitecto, Dédalo, que había sido desterrado de una ciudad anterior por la muerte de su sobrino, había terminado en Creta, donde él y Pasífae se hicieron cercanos, tanto que ella le pidió a Dédalo que construyera una especie de vaca de madera a tamaño real, aunque hueca por dentro. Importante era que fuera resistente y que tuviera una compuerta en la parte de la barriga. Una vez que Dédalo construyó esta vaca falsa, Pasífae se introdujo dentro de ella y adoptó una posición particular. La vaca falsa tenía esta compuerta por la cual había ingresado Pasífae, y cuando el toro la vio, se acercó y se montó sobre ella, dejando a Pasífae muy satisfecha con el resultado. Es importante recordar que Pasífae es una descendiente directa del Sol, un titán, no era una mortal común. Este encuentro ocurrió solo una vez, y fue suficiente para que quedara embarazada. Lo que Pasífae sentía era más que una mera atracción física, era un profundo enamoramiento, por lo que se desconcertó cuando Hércules llegó a Creta para capturar al toro como parte de uno de sus 12 trabajos. Sin embargo, se sintió un poco aliviada cuando supo que Hércules había llevado al toro a Euristeo, pero este había escapado y ahora se encontraba en otro lugar, en Maratón. Su esposo, el rey de Creta, Minos, no se enteró de absolutamente nada de lo ocurrido con el toro. Imaginen la expresión en su rostro cuando de ese embarazo del que estaba convencido de que era su descendencia, nació un ser mitad humano, mitad toro, con cabeza de toro. Minos se aterrorizó ante la posibilidad de que los ciudadanos de Creta descubrieran que Pasífae lo había engañado. ¿Cómo se podría ocultar algo así? No era lo suficientemente humano ni lo suficientemente toro para ocultarlo de manera efectiva. Al principio, Minos consideró esconderlo en alguna habitación del castillo o en una mazmorra, con alguien que lo cuidara y le diera alimento. Pensó que, siendo un toro, podría alimentarse de plantas, por lo que le proporcionaría vegetales y frutas. Sin embargo, resultó que no era de esa forma. Un día, Minos decidió visitar a la criatura, no tanto para ver cómo estaba, sino porque hacía días que no recibía noticias de él.
Los soldados y las personas encargadas de vigilarlo y alimentarlo no le habían informado de alguna novedad. Lo que se encontró fue desolador, toda la gente que había dejado allí estaba muerta, reducida a esqueletos. El Minotauro se alimentaba de carne humana. Sin embargo, el Minotauro no parecía que estaba precisamente orgulloso de sus acciones. Minos lo encontró en una esquina, agachado y apretando las rodillas. Cuando intentó comunicarse con él, solo salían mugidos, lo que resultaba insoportable para Minos. Consternado y sin tener idea de qué hacer, decidió recurrir al oráculo de Delfos, como solían hacer los griegos en tiempos de incertidumbre. El oráculo le aconsejó que pidiera a Dédalo, el arquitecto que le había construido la vaca hueca, que construyera un lugar para el Minotauro. Dédalo obedeció las órdenes, pero lo que construyó no fue simplemente una mazmorra, fue un laberinto. El laberinto del Minotauro era una estructura imposible, diseñada para que nadie pudiera escapar de ella. Para evitar que el Minotauro escalara y escapara, lo cerraron por encima y solo dejaron una rendija por la que le arrojaban de comer. Mientras el Minotauro estaba encerrado, uno de los hijos de Minos y Pasífae, llamado Androgeo, fue a Atenas a visitar el reino de Egeo, el padre de Teseo, antes de que este último llegara allí. Androgeo fue bien recibido, con la hospitalidad habitual, pero resultó ser un individuo extremadamente arrogante e insoportable. El rey de Atenas, Egeo, padre de Teseo, le retó a que si era tan valiente y poderoso, como presumía, debería demostrarlo matando al toro de Maratón, el cual era el mismo toro que Hércules había capturado pero no había logrado matar. Androgeo, siendo el presumido que era, aceptó el desafío de inmediato. Se dirigió hacia donde estaba el toro de Maratón con total determinación. Sin embargo, lo que sucedió fue desastroso. El toro convirtió a Androgeo en poco más que comida para pájaros, destrozándolo completamente. El rey Minos, padre de Androgeo, se enteró de la muerte de su hijo y reunió a todos sus guerreros para marchar hacia Atenas y conquistarla por completo. Una vez que tuvieron a los atenienses bajo su control, en lugar de anexar Atenas a su reino, Minos ofreció un acuerdo: perdonaría sus vidas a cambio de un tributo anual. Este tributo consistía en enviar a Creta 7 jóvenes y 7 doncellas, elegidos cada año, para ser sacrificados al Minotauro. El rey Egeo de Atenas, aunque renuente, aceptó estas condiciones para salvar a su pueblo. Desde entonces, en Atenas, 7 jóvenes y 7 doncellas se ofrecían voluntariamente como tributo cada año, aunque voluntarios es un término generoso en esta situación. Los introducían uno por uno en el laberinto, y todos terminaban inevitablemente en el centro, donde residía el Minotauro. Este monstruo, por cierto, ocupaba el corazón mismo del laberinto, lo que significaba que era prácticamente imposible no encontrarlo. El padre de Teseo le había informado sobre la situación en Creta, donde anualmente debían enviar 7 chicos y 7 doncellas para ser sacrificados al Minotauro. Sin embargo, Teseo decidió que eso cambiaría. Convencido de que este sería el último año de tal barbarie, planeó intervenir personalmente. Su plan era simple: ser uno de los 7 chicos elegidos para enfrentar al Minotauro. Aunque ingenuo, creía que podría derrotarlo fácilmente. Teseo organizó un torneo en Atenas para seleccionar a los otros 6 chicos y 7 doncellas, buscando jóvenes fuertes y ágiles. Al llegar a Creta, los 14 son recibidos por el rey Minos, quien los examina detenidamente. Su mirada se detiene en Teseo, impresionado por su imponente presencia y fuerza. Sin embargo, al preguntarle de dónde viene, Teseo opta por el silencio, prefiriendo no revelar su verdadera identidad como hijo del rey de Atenas, temiendo las posibles represalias. Esta falta de respuesta enfurece al rey Minos, quien decide castigarlo por su insolencia, declarando que sería el primero en enfrentar al Minotauro por su necedad. El método para alimentar al Minotauro con las 14 personas enviadas desde Atenas cada año era el siguiente. Los encerraban en una especie de mazmorra, donde se les proporcionaba abundante comida y bebida para asegurarse de que estuvieran bien alimentados. Cada día, seleccionaban a uno de los 14 para ser enviado al laberinto, donde era encerrado con la esperanza de encontrar una salida, aunque era una tarea imposible. Tarde o temprano, inevitablemente, terminaba en el centro del laberinto, donde el Minotauro lo esperaba para devorarlo. En esta ocasión, el primero en enfrentarse a este destino sería Teseo.
En Creta, Teseo y una chica cercana al rey entablaron un breve intercambio de miradas en el que ella parecía insinuar su confianza. Minos no notó este breve encuentro visual. Sin más preámbulos, Minos tomó la mano de la chica y la instó a acompañarlo para llevar al grupo a la mazmorra. Juntos llevaron al grupo a la mazmorra donde los 14 fueron encerrados. Durante el trayecto, y aún dentro de la mazmorra, la chica no dejó de mirar a Teseo de manera intensa, lo que pasó desapercibido para los demás, excepto para Teseo, quien comenzó a devolverle la mirada con el mismo interés y reconoció en ella una posibilidad de ayuda. Minos y la chica abandonaron a los 14 en la mazmorra, con un soldado custodiando afuera. Una vez solos, los 14 comenzaron a debatir sobre cómo liberarse de la situación, especialmente porque estaban desarmados, lo cual era crucial, ya que no se permitían armas en el laberinto. Teseo, con calma, les aseguró que no se preocuparan, pues tenía un presentimiento. Continuaron discutiendo por un tiempo hasta que, finalmente, la puerta de la mazmorra se abrió. Era la chica que acompañaba al rey, quien se dirigió directamente hacia Teseo, lo que hizo que todos entendieran su presentimiento. Entonces, la chica le preguntó quién era, y Teseo reveló su identidad como Teseo, hijo del rey Egeo de Atenas. La chica le ofreció ayuda para escapar del laberinto a cambio de que la llevara consigo a Atenas. Teseo, mirándola a los ojos, le prometió cumplir con su petición, y luego le preguntó su nombre. Ariadna. Respondió ella, y Teseo le aseguró que cumpliría su promesa. Entonces, Ariadna sacó un ovillo de hilo que le había dado el creador del laberinto, el arquitecto Dédalo. Explicó que la única manera de salir del laberinto era atar ese hilo al principio y no soltarlo en ningún momento, ya que sería la única guía para encontrar el camino de regreso. Daba por sentado que Teseo derrotaría al Minotauro, de lo contrario, tendría grandes problemas. Teseo y Ariadna se despidieron, y ella dejó la mazmorra. Antes de irse, Ariadna advirtió al soldado que si revelaba su presencia allí, se enfrentaría a las consecuencias. El soldado prometió guardar silencio. Al día siguiente, cuando vinieron a buscar a Teseo, lo llevaron hasta la entrada del laberinto, lo empujaron dentro y cerraron la puerta. Teseo había ocultado el ovillo de hilo que Ariadna le había dado en un lugar discreto, para evitar que los soldados lo detectaran. Cuando Teseo entró al laberinto, ató el hilo a la entrada para marcar su camino. Comenzó a avanzar, pero pronto se dio cuenta de que parecía estar dando vueltas en el mismo lugar todo el tiempo. Esto era una trampa del laberinto que engañaba la percepción y lo hacía sentir estancado, aunque seguía avanzando. A pesar del desconcierto, continuó caminando hasta que escuchó un sonido que lo alertó. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras se preparaba para enfrentarse al Minotauro. Avanzó con cautela hasta que llegó a una aparente entrada a otro pasillo del laberinto, que resultó ser el centro del mismo. Dejó caer el ovillo en el suelo y asomó la cabeza, encontrándose cara a cara con el Minotauro, que esperaba su comida impasible. Teseo se quedó asombrado al ver al imponente Minotauro, mitad humano y mitad toro, de gran tamaño. Normalmente, la víctima al ver al Minotauro intentaba huir y volver al laberinto, pero inevitablemente terminaba regresando al centro, donde el Minotauro la esperaba para devorarla. El Minotauro nunca antes había enfrentado a alguien que desafiara su autoridad como Teseo lo hizo. Mientras Teseo se acercaba en posición de combate, el Minotauro lo observaba con asombro, desconcertado por esta nueva actitud desafiante. Teseo, sin temor, desafiaba al Minotauro retándolo a luchar. El Minotauro, confundido y amenazado, también adoptó una postura de lucha. Teseo continuó provocándolo, instándolo a atacar. El Minotauro, furioso, embistió hacia Teseo con la intención de atacarlo. Sin embargo, Teseo, con valentía y astucia, logró agarrarlo por los cuernos y lo estrelló contra una de las paredes del laberinto. El Minotauro recibió un golpe brutal y cayó al suelo, pero permaneció consciente, asombrado de que un humano le hubiera infligido tal daño. Al ver su cuerno partido junto a él, intentó comunicarse con Teseo, señalándolo. Teseo, desconcertado al principio, notó que la mirada del Minotauro no reflejaba odio ni deseo de daño, sino una súplica. Finalmente, Teseo comprendió lo que el Minotauro pedía, ser liberado de su sufrimiento.
El Minotauro había sido un ser solitario y miserable, atrapado en el laberinto, condenado a la oscuridad y alimentándose de carne humana. Ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de poner fin a su angustia. Teseo, decidido a cumplir su objetivo, tomó el cuerno partido y acabó con la vida del Minotauro. Al hacerlo, no solo cumplió su misión, sino que también liberó al Minotauro de su existencia de sufrimiento. Después, Teseo retornó el camino siguiendo el hilo y regresó al inicio del laberinto por donde había entrado. Al abrir la puerta, encontró a Ariadna esperándolo. Ella le expresó su confianza en que lo lograría, y se abrazaron con pasión. Luego, fueron a buscar a los otros 13, quienes estaban atónitos y no podían creer que Teseo hubiera tenido éxito. No encontraron a ningún soldado, ya que Ariadna se había asegurado de vaciar el lugar de ellos. Decidieron marcharse de inmediato, saliendo por una puerta trasera detrás del palacio sin ser vistos. Todos llegaron sanos y salvos al barco en el que habían llegado, incluso Ariadna. Abordaron una pequeña embarcación que los llevó al barco de Teseo, que esperaba en alta mar. Una vez a bordo, zarparon hacia Atenas. La leyenda del Minotauro no solo es un relato de valentía y heroísmo, sino también un recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y el desafío a los dioses. En sus entrañas, el laberinto de Creta guarda secretos oscuros y lecciones eternas sobre la naturaleza humana y el destino.